En el repaso de la actualidad, y lo hacemos con un descubrimiento importante, el que se ha realizado en el yacimiento romano de Belchite. Después de 2 meses excavando, ha salido a la luz una ciudad de la época muy bien conservada. El que mejor nos lo puede contar es Pedro Rodríguez, director de la excavación Yacimiento de Belchite. Pedro, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. En primer lugar, darle la enhorabuena a usted y a todo su equipo por este descubrimiento, importante sin duda. Muchas gracias. Pero cuéntenos exactamente qué es lo que se ha descubierto, qué es lo que se ha encontrado. Pues en realidad sabíamos ya que había una ciudad romana, era un yacimiento importante que se conocía hace tiempo. El tema es que nunca se había hecho una intervención arqueológica sistemática en extensión que permitiera precisar exactamente qué es lo que teníamos. Entonces, desde el año pasado empezamos los trabajos y este año sí que hemos hecho ya una excavación en área abierta que nos ha permitido conocer pues, una serie de detalles importantes de la ciudad. Pues como es una zona doméstica, una casa, y luego una zona pública que hemos encontrado una parte del complejo termal que debía tener la ciudad. Pero Pedro, yo creo, por lo que me ha parecido entender, que lo más interesante no solamente es el hallazgo de esta ciudad romana, sino las excepcionales condiciones en las que se encuentra. Sí, la verdad es que está muy bien conservado. Lo estamos comprobando con la excavación, pero es una cosa que ya vimos el año pasado, que hicimos unas prospecciones geofísicas que nos permitieron ver pues, que la ciudad tiene un trazado urbano muy importante, con unas calles pues muy bien hechas, de un trazado ortogonal, se conservan muy bien todas las manzanas y todas las casas que hay dentro de ellas, y luego además pues eso, tenemos unos edificios públicos de un tamaño considerable, o sea, decorado con columnas, con unos muros de sillería de un tamaño bastante importante, y luego pues bueno, bien conservado, porque aparte de la ermita, que es el santuario que se construyó en época medieval y moderna en una parte, el resto nunca se volvió a tocar, y así que ha permitido que se conserve muy bien. Pedro, no dudamos que este descubrimiento desde el punto de vista arqueológico e histórico sea importantísimo, pero bajando un poco al nivel de los mortales, ¿es posible que este tipo de descubrimientos atraiga hasta la zona inversiones y sobre todo turismo? Es una de las intenciones del proyecto, sí. Tenemos una vertiente que sería la parte científica y de investigación, pero por otra también queremos que sea pues un activo turístico más para la zona de Belchite, que en fin, ya todos saben que tiene el pueblo viejo, que es un reclamo importante, pero que eso se pueda sumar a la oferta turística y que eso ayude a revitalizar económicamente una zona pues que bueno, tiene ciertos problemas, sí lo necesita. Muy bien, pues Pedro Rodríguez, director de la excavación y del yacimiento de Belchite, muchísimas gracias por habernos atendido y ojalá estos deseos se conviertan en realidades y podamos atraer turistas hasta la zona. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Pedro. Bueno, y vamos a seguir